Felipe Botalla. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer que estés de nuevo con nosotros. Gracias, te agradezco mucho. Doctorado en Administración y Gestión de Empresas. ¿Naciste en Londres? Sí, nací en Londres, efectivamente, de familia española, sí. Pero nací en Londres. ¿Has trabajado en Inglaterra y en Oriente Medio? Exacto. ¿Y eres profesor de la universidad ahora? Estoy trabajando en universidades y en escuelas de negocio, en varios lugares de España, incluso en el extranjero. Ya. Y sin embargo has venido a nuestro programa varias veces, alguna vez, por lo menos que yo recuerde, porque te has convertido en un especialista en la historia de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Qué te ha interesado de ese periodo de la historia? A ver, no sé si, quizás el halago es enorme, pero a ver, yo soy un entusiasta en el sentido de recoger la información de aquel momento, incluso con veteranos que he llegado a conocer, y la idea ha sido hacerme una especie de, yo diría que de fotografía, ¿no?, de lo que pudo ser aquello, y sobre todo especializado hasta cierto punto en lo que es la tecnología alemana de aquel momento, o sea, mucho más que en batallas, porque las batallas conozco muchas de ellas, pero no... Hay libros muy buenos que hablan de batallas y yo personalmente creo que no puedo aportar mucho más, ya, de historias británicos, historias americanos, incluso españoles. Y entonces yo me he dedicado más a una parte quizás más oscura o quizás no tan conocida o no tan popular, que repito es la tecnología y alta tecnología alemana, esto sí. Yo creo recordar que hicimos un programa contigo hace ya unos cuantos años hablando de tecnología de las SS o de los nazis. Sí, efectivamente, bueno, sí he tratado varios temas. Entonces, desde la bomba atómica hasta la campana, pasando la Antártida, luego todo lo que es la de Sudamérica, las bases alemanas que había. En fin, he ido tocando estos temas y efectivamente también todo el tema de la diáspora alemana después de la guerra. Has escrito varios libros: Operación Hagen, Antártida 1947, la guerra que nunca existió, Cronos, la puerta del tiempo, y entre otros este que tenemos en nuestras manos, El vuelo del águila, la diáspora nazi tras la guerra. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué los nazis? Ese interés. ¿Y por qué, no solamente tuyo, sino que hay un interés muy generalizado de lo que todavía se oculta detrás de los nazis en todo el mundo, yo creo, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa, Miguel? Que yo lo que he ido viendo a través del tiempo y de mi investigación es que aquel periodo de la historia, que fue un periodo terrible, no nos engañemos, todavía hoy colea, en el sentido que muchas cosas que estamos viviendo hoy tienen su origen en aquel momento. Por lo tanto, claro que ha sido importante, por supuesto que sí. Y que nos oculten todavía algunas cosas o sean todavía secretos, pues creo que no es bueno. Han pasado 80 años, quiero decir, en este momento difícilmente puede ser un problema saber qué hizo en aquel momento, sinceramente. Que no era a los 5 o 10 años de la guerra, quizás sí, pero 80 años después, que prácticamente ya no queda casi nadie o muy pocos, ¿no? Y ya son muy mayores, por supuesto. Entiendo que pero es una tontería desde mi punto de vista. O sea, tenemos derecho a saber qué pasó allí exactamente y no solamente una versión que es la de los vencedores, como es un tópico, ¿no? Sino incluso la de los vencidos. O sea, que aquí hay dos historias, por decirlo así, ¿no? O sea que todo esto se nos ha ocultado, o no ha sido popular, o no ha sido bueno hablar de ello, en fin, pueden haber muchas causas, ¿no? Ya. Pero en eso estamos. En eso estamos, volando esta noche con el águila, con nuestro invitado Felipe Botalla, para, a través de una novela histórica, descubrir algunos secretos que todavía quedan por analizar de los nazis. Hay en tu libro unas pequeñas frases que dices aquí. A ver. Entierre su tesoro ya que lo necesitará para comenzar el Cuarto Reich. Fue un documento de 1944 entregado al ministro de Economía Walter Frank a través de Martin Bormann en nombre de Adolf Hitler. Sí, esto sí. No, Perdón. No, hay otra frase que decía también: es posible que Alemania sea derrotada militarmente e incluso es posible que deba capitular, pero el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores jamás deberá capitular. En eso hemos de trabajar de ahora en adelante. Himmler se lo decía en una reunión secreta en Múnich a Martin Bormann. ¿Eso quiere decir que después de la guerra, aunque la perdieran, ha seguido todo funcionando por ahí abajo? Bueno, a ver, evidentemente estas frases que se dijeron, que son históricas, quizás a día de 80 años después, claro, no te las puedes tomar a pie de la letra porque no es aquello, ni mucho menos, ¿no? Al contrario. Otra cosa es que hubo una reunión el 10 de agosto de 1944 en el Hotel Rottenhaus en Estrasburgo, donde se pactó lo que sería después de la guerra Alemania. O sea, en aquel momento se reunieron los grandes industriales, no sé, dice Farben, Krupp, muchos de ellos, con la parte militar y con la parte también del partido en aquel momento. Además fue una reunión que la montó Bormann, que de la cual Hitler pues era conocedor, por supuesto, y donde se habló de forma libre, es decir, no hubo ningún tipo de cortapisa y donde cada uno expresó pues la situación tan terrible que había, que la cosa pintaba fea militarmente hablando y que por lo tanto había que seguir por otra vía, ¿no? Es decir, que no acabase ahí. Y ahí es donde empieza,
digamos, el vuelo del águila, el Adlerflug, que fue una de las variantes, hubo dos, la otra era más social, el Adlerflug era más tema tecnológico, ¿sabes? Y es donde yo he centrado el libro, el vuelo del águila, efectivamente. Pero sí, existió esa reunión y fue así además. Lo que es cierto es que gran parte de la tecnología nazi o alemana de las SS fue aprovechada por los ganadores de la guerra, ¿verdad? Nos lo contabas en otros capítulos del programa. Sí, así es. No solo eso, muchos premios Nobel lo han sido por avances desarrollados por los alemanes y que luego se han apropiado los aliados, tanto franceses, ingleses, americanos o rusos. Es decir, que así es, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, la guerra es terrible, pero yo no puedo engañarme, y la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la tecnología alemana hizo avanzar el mundo más de 50 años de golpe, ¿no? Ya. Así es fácil. ¿Qué tiene Alemania que de repente Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial la pierden, la destrozan y sin embargo ahora, unos cuantos años después, la locomotora de Europa? Sí, bueno, este es un término que se ha usado en muchas ocasiones. A ver, económicamente yo no voy a discutir que es una gran economía y aún lo sigue siendo. Y luego, desde el punto de vista tecnológico, siguen siendo muy brillantes, ¿no? Muy brillantes. Entonces, no me sorprende que siga siendo la locomotora de Europa. A pesar de las dos guerras, a pesar de todo lo que pasó, sigue siendo un país muy importante. Y dentro de lo que es el mundo que se está formando en este momento, pues Alemania, aunque Europa en general tiene un peso menor, aquí nos decantamos más por la parte china, los americanos, pero Alemania dentro de Europa yo diría que sigue siendo puntera, ¿no? En todos los aspectos. O sea que, nos guste o no, pues ahí están y seguimos, digamos, a rueda lo que ellos hacen, ¿no? Eso es así, es verdad. Pierden la guerra y hay una diáspora, ¿no? Eso cuentas parte en tu libro y hay algunos datos en los que muchos de los jerarcas alemanes, nazis de las SS, desaparecen y, bueno, vuelven a aparecer que en Latinoamérica o en determinados países, ¿no? Incluso algunos pasando por España y Portugal, ¿no? Sí, bueno, España fue receptora de muchísimos. Yo tuve ocasión, bueno, yo no, mi padre, vamos, tuvo ocasión de conocer a Otto Skorzeny, él vendía maquinaria, o al menos esa era la manera en Madrid, vivió en Madrid y está enterrado aquí en España. Entre ellos Otto Skorzeny era muy famoso, ¿no? Luego hubo, muchos militares estuvieron tanto en Sudamérica como en Oriente Medio, como en España, por supuesto, e incluso en Extremo Oriente, en África, y decir que fue una diáspora, incluso en Estados Unidos, ¿para qué vamos a ocultarlo? Allí hubo más de 1.000 especialistas que recogieron la operación Paperclip durante la guerra y que fueron enviados a Estados Unidos para participar en temas técnicos, y de ahí pues digamos el aterrizaje de la Luna y muchos cohetes y muchas historias, o sea que han tenido un peso importante, ¿no? Incluso el CERN, por ejemplo, su origen es alemán, es del año 52, por ejemplo. ¿Sí? Claro, es que ¿qué científicos había en el año 52? Si no eran alemanes, ¿quiénes eran? Y al final el CERN, a pesar de esconder un nombre rimbombante sobre la energía nuclear y tal y cual, para la energía nuclear para los alemanes en aquel momento ya era obsoleta. Ellos ya trabajaban otros tipos de energía no contaminante y eterna. Y el CERN en el fondo no deja de ser sino una continuación de la campana, que fue un desarrollo muy importante que hicieron ellos. Vale. Por ejemplo, ¿no? ¿Escaparon o trataron de conservar, como decía en estas frases, el Cuarto Reich? A ver, el Cuarto Reich es muy complicado, porque una cosa es la primera generación. Hoy estaríamos en la tercera generación ya o sea, hoy serían ya los abuelos, ¿no? Entonces hoy no es lo mismo. Hoy hay otros intereses, hay otras historias. Quizás el camino es diferente, por supuesto no es militar. Entonces yo no creo que hoy los que, vamos a decir, continuaron aquello sean iguales y busquen lo mismo. Es muy difícil, ¿no? Yo creo que 80 años son muchos años para poder continuar con un plan establecido entonces a rajatabla, es muy difícil. Hay otros intereses, hay otras formas de vivir y, en fin, yo creo que no es igual, ¿eh? Ahora, que hubo un plan de continuación, sí, esto es totalmente cierto. Totalmente cierto. Vale. Hay otra frase de Adolf Hitler aquí en tu libro que dice: nosotros trabajamos por etapas, no tenemos miedo, no actuaremos desordenadamente ni sin un plan. Y avanzas de que sí hubo al menos intentos de que el Cuarto Reich siguiera no se perdiera o se volviera a fundar, ¿no? ¿En qué lugares o cómo fue ese intento? A ver, aquí hay que diferenciar varios temas. Por ejemplo, uno de las cosas más famosas que sucedió después de la guerra fue la operación High Jump en la Antártida, porque allí se supone que había la última base alemana tecnológica, que era la base 211, y donde los americanos enviaron a 13.000 kilómetros desde Estados Unidos, mandaron una flota de 14 barcos, entre ellos un portaaviones y un submarino, aparte de mercantes y luego barcos y aviones y 5.000 hombres, para destruir esa base. Claro, los que vieron de esa base se fueron a Sudamérica, donde habían 14 bases previas
durante la Segunda Guerra Mundial, donde incluso hubo combates. Entre ellas la más famosa solamente es Dignidad, que Colonia de Dignidad en Chile. Claro, ¿qué pasa? La forma de continuar todo esto fue, digamos, en Sudamérica, porque no solamente había una colonia alemana muy importante, por ejemplo en Brasil había más de 1 millón de residentes alemanes antes de la guerra ya. Es decir que, digamos, había un tejido social e industrial y metalúrgico muy importante para los alemanes. Me explico, ellos podían ahí construir en un ambiente alemán totalmente lo que quisieran. Y todo eso, digamos, de alguna forma continúa en Sudamérica, sobre todo, sobre todo, y así es. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Se hablaba también de que había una base de los nazis en Canarias y una villa, supongo la habrás visitado, Villa Winter. Sí. Qué misteriosa es, ¿eh? Bueno, es una casa que está en ningún sitio. ¿Qué hace esta casa aquí, no? Sí, efectivamente es de Fuerteventura. Y a ver, esta villa aún hoy pertenece a Alemania, ¿eh? ¿Sí? El Cabildo ha querido comprarla y no es forma. O sea, no la venden, curiosamente, ¿verdad? Entonces, esa base era tanto aérea, porque hay un aeródromo muy cerca, de tierra, sí, pero aún están los rodillos todavía de Krupp, que sirvieron para digamos, allanar aquello, ¿no? Para los aviones que pudiesen llegar allí. Y luego está la villa misma, donde se supone que allí pues descansaban tripulación de submarinos, y donde, bueno, era una base de paso, tanto para pilotos como para marinos, ¿no? Y y la construyó un ingeniero Winter, se llamaba, y bueno, sigue siendo alemana, curiosamente, ¿no? Y no se puede visitar así fácilmente. Hay una especie de guardián que, bueno, que te permite entrar, puedes ver algunas cosas, pero aquello es muy raro todo, ¿no? Muy raro, con unos subterráneos enormes. Ajá. Y luego se nota que hay oquedad debajo, ¿no? Entonces, no sé yo aquello, pues, hasta qué punto fue decisivo. Que fue importante, no lo discuto. Y que por ahí pasa mucha gente, segurísimo. Supongo que te decía, habrás tenido la oportunidad de visitarla. Nosotros lo tuvimos y es impresionante lo que hay por ahí. Sí, hace años. Sí, y podía ser, como dices, una base de submarinos, una base de paso, y ahí iban los tripulantes de los submarinos, y todo eso con el beneplácito del gobierno español. Bueno, claro, el gobierno español sabía esto, claro que sí, el gobierno español colaboró, no solamente ahí abajo, en Vigo mismo se suministraba alimentos y se suministraban cosas para los tripulantes submarinos, claro, en Vigo. Y en Vigo, de hecho, parece ser que hay un submarino hundido todavía alemán. Y wolframio que sacaban de Galicia también, ¿no? Sí. No, que hubo mucha ayuda alemana en este aspecto, hacia los alemanes, claro que la hubo, por supuesto. Sí. ¿Cuántas cosas desconocemos todavía de ellos, eh? Yo lo creo. Hablas también de operaciones especiales de las SS que adiestraron a milicias árabes en Egipto en los años 50, o esto es una información que no está contrastada. No, es cierto, incluso tuvo otros Toscoseni allí, y de hecho en Siria también. En Siria además, ahora no recuerdo el nombre del general que era de las SS, que incluso tuvo un atentado por parte del Mossad con un sobrebomba que perdió por parte de los dedos de una mano. Ahora no recuerdo el nombre, perdón, pero en Siria también, que hubo, a ver, es que los árabes estaban muy del lado de Hitler. El gran mufti de Jerusalén, digamos, quiso ayudar a Hitler, y hubo una división islámica en las SS, por ejemplo. A ver, no tuvieron un papel extraordinario militarmente hablando, pero existió. O sea, que claro que había una conexión mucho más directa con los árabes en el Oriente Medio, por supuesto. Pero hablamos de los años 50, mucho después ya de la guerra mundial. Sí, es después, claro, esto es después, sí, efectivamente. Lo que quiere decir que había grupos todavía organizados que seguían un poco con esas consignas de las SS. Bueno, a ver, los SS siempre han sido SS hasta la muerte. De hecho, se dice que ellos no se rindieron jamás. O sea, que en teoría siguen en guerra. En teoría. Entonces, lo que hicieron fue trasladar sus conocimientos militares a otros países, amigos, vamos a llamarle, donde ellos tenían pues cobijo y donde podían estar sin demasiados problemas y sin demasiadas preguntas. Y efectivamente colaboraron militarmente con las tropas de allí, formándolas en este aspecto. Claro que sí, por supuesto. Has hablado de la Villa Winter en Canarias, Colonia Dignidad en Chile. ¿Había otras bases de submarinos por el mundo, conocidas de los alemanes o de los nazis? Bueno, bases de submarinos
En África había alguna, bueno, aparte de Francia, por supuesto, en La Rochelle y Saint-Nazaire. Luego habían también en Noruega. En Sudamérica se dice que sí, lo que pasa es que hay muchas discusiones en esto. Yo no tengo demasiadas dudas que hubiese, por la zona de Argentina, hubiese la posibilidad de atracar submarinos y allí pues hacer avituallamiento. Es decir, seguro. O sea, ellos cuando salían de misión podían estar 3 o 4 meses por ahí, ¿no? Había momentos que tenían que parar en algún sitio, o bien se abastecían en alta mar, con lo que eran las vacas lecheras, que eran submarinos muy grandes que llevaban combustible, llevaban alimentos, llevaban todo y repostaban en alta mar y continuaban su misión, ¿no? También sabe que llegaron a Terranova, llegaron a Estados Unidos los submarinos alemanes. Hay filmaciones de ello. O sea que estuvieron muy bien por todo el mundo y claro que tenían zonas o puntos logísticos de suministro. Ya. Sí, claro. En la Antártida también, donde incluso, como decías, los americanos mandaron flota para tratar de combatirlos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, esto fue en 1947, era una misión en la cual teóricamente tenían que probar armamento en zona extrema de frío, pero claro, yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué van a la Antártida? ¿Por qué no van a Alaska, que es Estados Unidos y es Círculo Polar Norte? Sin embargo, fueron allá abajo, ¿no? Y sin embargo, era una misión de 8 o 9 meses allí, a las 7 o 8 semanas estaban regresando ya. Y además habían perdido gente, aviones, o sea que ahí se enfrentaron a algo que no se esperaban, seguro. Quizá tiene que ver con eso, que los nazis también andaban buscando esa otra tierra, esa otra civilización, la Tierra Hueca, quizá una de las entradas en la Antártida, o estoy ya novelando demasiado. No, esa es una cosa que siempre se ha comentado. Ellos creían en la Tierra Hueca. Y hay informes y hay estudios alemanes serios sobre la Tierra Hueca. Y una de las entradas se supone que está en la Antártida, ¿no? De hecho, el almirante Baer parece que fue capturado y con su avión fue llevado a la Tierra Hueca, ¿no? Y ahí le atendieron y tal, y luego lo dejaron marchar. A mí personalmente decirte que la Tierra Hueca es un concepto que me cuesta entender. No estoy diciendo que no, pero me cuesta entenderlo, ¿no? Y que haya un Shambhala, una especie de mundo interior donde hay otros seres que viven allá y tal, ¿no? A mí me resulta difícil de entender, pero no digo que no sea posible. Simplemente me cuesta entenderlo, simplemente, ¿no? Vale. ¿Y los nazis llegaron antes a la Luna que los americanos y que todo lo que nos han contado, o no? ¿O eso está revelado también? A ver, aquí hay varias historias que dicen que apuntan a esa posibilidad. Yo no tengo pruebas fehacientes de ello, pero tengo información sobre los vuelos. Incluso hablan de Marte, que eso me parece exagerado, ¿no? Pero sí, pero incluso hablan de la tripulación de quién la componía y el tipo de vuelo, de todo. Entonces, lo que pasa es que reconozco que es una información que no me la puedo tomar demasiado en serio, así de entrada, ¿no? O sea, yo hasta que no tengo más evidencias, no quiero citarlo en el libro, ¿no? Aunque he hablado de ello, ¿no? Incluso hago una especie de como de escenario, ¿no? Posible, Pero reconozco que es complicado, aunque muchos dicen que sí, que tenían la capacidad para llegarse allí a través con las naves circulares, ¿no? Con los Haunebú y todos estos aparatos antigravitatorios, ¿sabes? Y ya casi terminando, dando vueltas o saltando de un tema a otro con esta diáspora nazi tras la guerra, el tesoro alemán, ¿está en algún sitio? ¿Lo guardaron? Bueno, hablan de uno en un tren que está en una especie de mina. Sí, en hablan de otro un lago en Austria. Incluso hablan del tesoro cátaro que parece que Scorsese encontró en el Pirineo, cerca de Montsegur. Hay varios tesoros, lo que no se ha recuperado ninguno de ellos, al menos oficialmente no. Pero parece que sí que tenían algunas cosas interesantes. Aylan Nerve también trabajó mucho en ello. Lo que pasa es que yo no tengo constancia de que se recuperase nada de todo eso, Yeah. Nada de todo eso. Ni siquiera la lanza de Longinos que estaba en Nuremberg y que después de la guerra desapareció, ¿no? Que había estado en un museo en Austria, en Viena, concretamente. Hace poco hicimos un programa sobre la Nerve con un colega tuyo. Sí. Y ahí hay un personaje que sigue dando vueltas por los cielos, Himmler, importantísimo en el mundo de las SS, ¿verdad? ¿Himmler? Sí. Sí, hombre, por supuesto, Hitler fue el que creó las SS y además era el máximo responsable de la Nerve, que era una rama, digamos, de actividad de las SS que él creó y que él está entusiasmado con ello. Claro que sí. Él era muy esotérico para algunas cosas, ¿no? Seguiremos hablando de ello, seguiremos investigando en este mundo de los nazis. Claro que sí.